Hola, soy Andrés David Gutiérrez y hoy veremos 5 cosas que quizás no conocías del conductismo, ahí como para iniciar el año. ¡Bienvenidos! En primer lugar, Iván Pavlov no era conductista. ¿Me estás diciendo que el autor del condicionamiento clásico no era conductista? Así es, Ratrol, no lo era. ¿Pero cómo así? ¿Acaso el condicionamiento clásico no es uno de los pilares del conductismo? Pues sí, Ratrol, pero eso no tiene nada que ver con que Pavlov sea conductista o no. ¡Explícate! Es importante aclarar que Pavlov en principio era fisiólogo y su teoría no iba más allá de eso. Cuando él asume la importancia de la psicología, su visión podría acercarse muchísimo más al constructivismo de Lev Vygotsky, o si lo tenemos que ubicar en un enfoque de la psicología actual, esa sería la neurociencia cognitiva. ¿Pero de dónde sacas que no era conductista cuando todos los manuales de psicología dicen que sí lo era? Figúrate que Pavlov en el año 1932 publica un artículo titulado Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos, concretamente a los conductistas, en donde básicamente expone que la respuesta condicionada debe estudiarse a la luz de la fisiología y no más allá de eso. Lo cual nos lleva a suponer que Pavlov no estaba de acuerdo con esos análisis desde el condicionamiento clásico que propone John Bradus Watson, fundador del conductismo. Ya veo, ¡qué interesante! La segunda cosa que tal vez no conocías es que el psicoanálisis no fue fuertemente criticado en los inicios del conductismo. Espera. ¿Me estás diciendo que el autor del manifiesto conductista no criticaba el psicoanálisis? No, Ratrol. Estoy diciendo que Watson no criticaba el psicoanálisis en los inicios del enfoque, ni mucho menos insultaba a los psicoanalistas, como hacen muchos fans del conductismo actualmente. Está claro que Watson criticó profundamente el término inconsciente, pero aplaudió otros aportes de Freud. O sea que los conductistas actuales y que uno ve en redes sociales son más fuertes, más vikingos, más pura sangre, más radicales contra el psicoanálisis, ¿verdad? No, Ratrol, no creo que alguien que se dedique solamente a hacer comentarios intelectuales en Facebook sea más pura sangre o vikingo que el señor John Bradus Watson. Pero ya ves, de todo se ve en la viña del Señor. Al grano, conductista religioso, ¿qué decía Watson sobre el psicoanálisis? Verás, en 1913, Watson afirma que no sigue ni está de acuerdo con la mayoría de propuestas psicoanalíticas, pero reconoce que el movimiento freudiano acierta cuando pone el factor sexual como una variable importante a la hora de explicar la conducta. Eso lo puedes ver en un texto llamado Imagen y afecto en el comportamiento. Bueno, pero estamos hablando de 1913. Hasta ahora estaba iniciando el enfoque. Supongo que años más adelante, con su experimento del pequeño Albert. Ahí sí lo criticó, ¿o no? Pues fíjate que no, Ratrol. En 1920, en un texto llamado Reacciones emocionales condicionadas, escrito junto a su asistente y posterior esposa, Rosalie Reiner, afirmó también que estaba de acuerdo con la importancia de esa variable sexual en la explicación de la conducta. Eso es lo que Watson le llama amor. Lo único que hace en ese artículo es reiterar que no está absolutamente de acuerdo con reducir la conducta a esa variable. Y entonces allí aparecen las otras dos emociones que son la ira y el miedo. Entonces, ¿de dónde viene ese rechazo absoluto hacia el psicoanálisis? Pues al parecer de un intento de Watson a mediados de los años 20 y en adelante por mostrar al conductismo como la panacea de la ciencia de la conducta. Y es que más o menos desde 1924 Watson comienza a desacreditar al psicoanálisis al punto de sentenciar la desaparición de ese enfoque. Lo cierto es que han pasado 98 años que Watson hizo esa sentencia y hoy por hoy seguimos teniendo psicoanálisis. Lero, lero,
Ratrol. O sea que estás defendiendo al psicoanálisis. No te desvíes del tema, Ratrol. Ya he dicho que no estoy de acuerdo con las posturas psicoanalíticas, pero por ahora haré caso omiso de ese comentario. La tercera cosa que posiblemente no sabías es que no es correcto hablar de el conductismo. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso, conductista? A que dentro del mismo enfoque existen múltiples perspectivas muy diferentes entre sí para la explicación de la conducta. Según Marino Pérez Álvarez, los conductismos se pueden clasificar en conductismos filosóficos, aplicados y vigentes. Por lo cual lo correcto sería hablar de los conductismos. Entonces, ¿cuántos conductismos hay? Al parecer, más de 15 conductismos, Ratrol. Sin embargo, los más populares actualmente son el conductismo metodológico, cuyo principal representante es John Bradus Watson, conductismo radical de Burrus Frederick Skinner y el interconductismo, cuyos principales representantes son Jacob Cantor y Emilio Rives. ¿15? Bueno, pero me imagino que lo común que tienen estos conductismos es el factor experimental del comportamiento, ¿verdad? Lo que tienen en común es la importancia que asume el ambiente para la explicación de la conducta. Y a propósito de eso, viene la cuarta cosa que quizás no sabías del conductismo, y es que no todos los conductismos promueven el análisis experimental del comportamiento. Pero si el conductismo siempre afirma que todo debe ser con base en la evidencia. Por supuesto, Ratrol, pero esa evidencia no necesariamente debe ser experimental. De manera que existe una corriente dentro del enfoque que se conoce como el conductismo lógico, el cual pone como eje de estudio la semántica. Es decir, que no se estudia la conducta como un fenómeno en sí, sino el lenguaje que utilizamos para referirnos a la conducta. Entonces, dentro de esta corriente, no se estudia, por ejemplo, el dolor como una conducta, sino el dolor como un evento psicológico que significa o es equivalente a una serie de conductas. ¿Quién lo diría, conductista? Sin embargo, la revolución cognitiva surgió para aplastar a los conductistas. Pues Ratrol, la llamada revolución cognitiva efectivamente surgió con ese propósito, afirmando erróneamente que el conductismo omitió de su objeto de estudio al pensamiento y a los llamados procesos mentales. ¿Y acaso eso no fue así? Pues no, Ratrol, y acá está la quinta cosa que quizás no conocías, y es que en la variedad de conductismos no hay ni un solo conductismo que haya omitido al constructo pensamiento. Esa es una falacia ad populum, en donde un argumento se asume como verdadero solamente porque un gran conjunto de personas lo viven repitiendo en artículos, manuales de psicología, clases magistrales, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, por Dios! ¿Ahora me vas a decir que al conductismo le han interesado los procesos mentales? Pues sí, Ratrol, pero el factor común que tienen los conductismos es que ninguno de ellos asume o tiene la osadía de afirmar que la mente o el pensamiento tienen una naturaleza distinta a la conducta. Por esa razón, todos se llaman conductismo, aunque puedes encontrar posturas muy variadas. ¡Oh, ya veo! Y vamos a dejar el video hasta acá. Quisiera saber qué te pareció este top 5. ¿Ya sabías alguna de estas cosas? ¿O tienes alguna otra curiosidad del conductismo que se me escapó acá? Vamos, déjamelo saber ahí en la caja de comentarios. Y ya sabes, si el video te gustó, pulgar arriba, comparte, suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y nos veremos en una siguiente oportunidad para seguir formando conciencia. Hasta pronto.